Bueno chicos, buenos días. Vamos a comenzar esta sesión en donde hablaremos sobre el concepto de función y vamos a ver este concepto desde el punto de vista de conjuntos, que fue el tema, de los temas anteriores, y también vamos a relacionarlo con el concepto justamente de relación entre dos conjuntos, que también ya estudiamos. Recuerden que en la clase pasada estuvimos estudiando el concepto de relación reflexiva, simétrica, antisimétrica, etc. Este concepto se puede trabajar desde un punto de vista, digamos, menos formal en el contexto de conjuntos, pero lo vamos a hacer, lo vamos a relacionar con los temas que ya hemos estudiado. Me voy a detener un momento para darle créditos al libro que estamos usando, que estoy usando como referencia para esta sesión, que es un libro muy completo y que, bueno, si tienen oportunidad de consultarlo, pues sería excelente. Vamos a comenzar con el concepto de función. Nosotros probablemente, bueno, ustedes no sé si han llevado ya el curso de cálculo, probablemente ahí ya han trabajado este concepto. Es básicamente muy parecido, bueno, es lo mismo. El concepto de función pues no cambia. Entonces vamos a considerar dos conjuntos A y B, cualesquiera, y vamos a definir una función que va de A a B, que se representa de esta manera: f dos puntos, el conjunto inicial, que es el conjunto A, y es el conjunto a donde se envían estos elementos, que es el conjunto B. Y decimos que esta función es una regla que asocia a cada elemento A, que pertenece al conjunto A mayúscula, asocia un único elemento del conjunto B. Esta palabra que está aquí escrita, donde dice único, bueno, y de hecho la frase completa, único elemento, es lo que distingue el concepto de función del concepto de relación. Entonces ahí es donde radica la diferencia de estos dos conceptos. Lo vamos a ver a continuación con los ejemplos. Aquí en el esquema podemos observar cómo el elemento A del conjunto A es transformado a través de esta regla de correspondencia, o es asociado o asignado a un elemento en el conjunto B que se conoce como f de A. F, que es el nombre de la función, entonces se dice f evaluada en A, pues nos da cierto resultado. Estas asignaciones no necesariamente tienen que ser entre números reales, pueden ser en general entre objetos de distinta especie. Vamos a colocar aquí un ejemplo. Entonces vamos a suponer que A consta de todos los elementos que se encuentran, de todos los productos que se encuentran en el supermercado. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos los productos en algún supermercado. Estos productos tienen una asignación que de hecho es un número real positivo, y ese número real positivo es el que se conoce como el precio. Entonces a cada elemento X, que es un producto, se le va a asociar un valor, es f de X, que de hecho el conjunto B es subconjunto de los números reales. Se le va a asociar un número positivo que se conoce como el precio. Entonces aquí distintos productos pues pueden tener distintos precios, pero podría ser que los productos X y Z tengan el mismo precio. Entonces pueden salir dos líneas de aquí, de posiciones distintas, y llegar a un mismo valor. Eso sí puede ocurrir en una función. Entonces a cada elemento le asocio un único elemento. ¿Qué es lo que no podría ocurrir en este caso? No podría ocurrir que, por ejemplo, para
para el mismo elemento tengamos asociados dos elementos distintos. Esto no podría ocurrir. Pensemos el ejemplo en curso, que es los precios de los productos en el supermercado. Si nosotros observamos dos precios para un mismo producto, pues sabremos que probablemente están mal etiquetados, o que una etiqueta es el precio base y el otro es ya el precio con descuento, pero al final esa asignación es única. A la hora del cobro, pues debe haber esa asignación única que nos dé para ese producto un solo precio. No puede haber más de un número positivo asociado a este elemento que es el producto en el supermercado. Vamos a dar una función en particular. Aquí, para este ejemplo, A consta de los elementos A, B, C, D y E, y B consta de los elementos alfa, beta, gamma y delta. La función f, definida del conjunto A al conjunto B, es como sigue. Al valor A le vamos a asociar, a este valor A le vamos a asociar el elemento del conjunto B, que es beta, de acuerdo a esta regla. Esa es la regla que nos da. Después, al elemento B lo vamos a asociar con alfa. Entonces dice que a este elemento le corresponde alfa. Al elemento C, al D y al E, a los tres les corresponde delta. Entonces este C va hasta delta. Después este D también va hasta delta. Y finalmente E, que también llega hasta delta. Esta es la regla de correspondencia que nos indican. Así es como está definida la función f. Aquí tenemos un diagrama que se conoce como diagrama de flechas, que resulta muy útil para ilustrar el concepto de función y para ilustrar también algunos tipos de funciones que más adelante veremos, que son funciones inyectivas, biyectivas, etc. Aunque no es un diagrama conveniente cuando el elemento tiene más, digamos, la función tiene más elementos, o cuando se trata de una cantidad infinita de elementos, pues ya este esquema es imposible de realizar. Pero es bastante útil por ahora para el ejemplo que nos muestran. El conjunto A se representa aquí al inicio con los elementos, son 5 elementos, A, B, C, D y E, y el conjunto B, que consta de los elementos alfa, beta, gamma y delta. En las flechas lo que tenemos es la indicación de dónde a dónde se van a asignar. Entonces A, como habíamos visto, se asigna a beta, B se asigna a alfa, C, D y E, los tres se asignan a delta. Entonces, en este esquema, como lo recordábamos para el caso de los precios, no pueden salir de estos elementos dos líneas, dos segmentos de recta dirigidos. Solamente puede salir uno, porque justamente recordando la definición dice un único elemento, o sea, le asocio un único elemento del conjunto B. Esta que tenemos a la derecha es otra manera de representar a la función. Observen que en la primera columna tenemos a los elementos de A y en la segunda columna tenemos los elementos de B. Observen que la función en este caso, bueno, para que esta tablita sea perteneciente a una función, estos elementos tienen que ser distintos. Los elementos de la primera columna que corresponden al conjunto A tienen que ser distintos. En B no importa. Observen que aquí para B se repite el valor de delta en 3 casos. Para B no importa. Es como si tuviésemos, en el caso de los productos en el supermercado, es como si tuviésemos 3 productos diferentes
con el mismo precio. Eso puede ocurrir y no viola la definición de función. Es una asignación única, ¿vale? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Muy bien, vamos a continuar ahora con la definición formal de función. Esta definición está escrita en términos del producto cartesiano. Si lo recordamos, el producto cartesiano pues se conforma con los pares ordenados de elementos de A y de B en la forma A, B, donde A pertenece al conjunto A y B pertenece al conjunto B. Entonces, en ese sentido, recordemos rápidamente cuál es nuestro concepto de relación. Vamos a regresar un poquito a las clases anteriores. Recuerdan que definimos una relación entre dos conjuntos como el conjunto de pares ordenados que pertenecen al conjunto al producto cartesiano A cruz B. Pero sobre ellos no impusimos ninguna restricción en cuanto a las parejas que se podrían formar, siempre y cuando se respetaran que pertenecieran al conjunto o que fuesen un subconjunto del producto cartesiano, pero no había ninguna otra restricción. Entonces, aquí para el caso de funciones, aquí sí vamos a tener restricciones. Voy a colocar un ejemplo de una relación, lo voy a hacer aquí, que vamos a suponer que R es, en principio A es el conjunto formado por A, B, C y D. Vamos a dejarlo así, con 4 elementos. Y R es la relación a continuación A, B, C, D, B, C, A, D y uno más. Por ejemplo, B, D. Ahí está. Esa es la relación. Esos son los elementos, son 5 elementos que de hecho pertenecen al producto cartesiano de A con A cruz A. Entonces esta es una relación sobre el conjunto A. Si nosotros dibujáramos un esquema parecido al que hicimos en el ejercicio, en la página anterior, como este, para esta relación en particular, tendríamos lo siguiente. Aquí se encuentra el conjunto A, que también será asociado al mismo conjunto A. Tenemos a los elementos A, B, C y D. Y aquí pues también a los elementos A, B, C y D. Ahora vamos a hacer esta asignación que viene, es representar estas componentes en el esquema que tenemos acá. De A hacia B, o sea, A está relacionado con B. C a D, C está relacionado con D. Se forma el par C, D. B, C, B, C, A, D, A, D, lo vamos a dibujar así, y B, D, B, D. Ahí está. Bueno, de acuerdo a lo que acabamos de platicar, esta relación en particular también podría ser una función. No, ¿por qué? Porque salen más de 2 flechitas. Exactamente. Entonces, esto viola la definición de función porque, por ejemplo, para el elemento A corresponde el elemento B, pero también D. Al elemento B aquí le corresponde D y también C. Entonces, esta relación en particular no cumple con la definición de función. Entonces, habrá algunas relaciones que sí cumplan con esa definición.
de función, pero habrá otras como esta que no. Lo que vamos entonces a tener son pares ordenados, pero con ciertas restricciones. Para el caso de funciones, ¿qué deberíamos de observar en los elementos de esos pares? ¿Cómo podrían describir cuál sería la condición para que estos pares formaran una función? Observen, por ejemplo, aquí, lo que importa es la primera componente de ese par, porque viene de aquí, del conjunto inicial. Entonces es A, C, B. Y luego, ¿qué ocurre? Encuentro otra vez A, aquí ya la tenía. Y luego encuentro otra vez a B, pero aquí ya la tenía. Entonces, ¿qué debería de ocurrir en esos pares ordenados para el caso de la función? Que estos valores de la primera componente, o sea, que esos elementos en la primera componente no se repitan. Y para el segundo valor, no importa. Para ese valor puedo asignarle cualquier otro elemento. Pueden repetirse o no. Y eso no viola la definición de función. Pero entonces observo cada elemento al inicio del par ordenado, o sea, el primero. Y si en alguno se repite ese primer valor, entonces eso ya no puede ser una función. Tiene que ser, únicamente podría catalogarse como una relación, pero ya no una función. Bueno, veamos ahora la definición. Dice, sean A y B conjuntos, una función f de A a B, que se escribe de esta forma, ya lo habíamos platicado, f dos puntos, el conjunto inicial A hacia el conjunto B. Es un subconjunto ¿de qué? Del producto cartesiano. Entonces, una función, fíjense, podríamos hacer un esquema así más o menos general. Este conjunto más grande sería A cruz B, o sea, el producto cartesiano de A con B. Dentro de él podría estar definida una relación, llamémosle esa relación R. Esta R no es el de los números reales, esta R es de alguna relación. Y podríamos tener de forma aquí interior a una función f. Más o menos este es el esquema. Digo, a veces estos pueden coincidir, incluso hasta con el producto cartesiano, pero en general esta es la manera de representarlos. El producto cartesiano va a ser más grande que alguna relación, podría ser, y la función va a estar más restringida aún que la relación. Entonces no es un esquema que se cumpla siempre, pero en general no lo vamos a encontrar al revés. O sea, lo más que podríamos encontrar es que los tres coincidan o que f con r coincida. Pero, por ejemplo, f nunca podría estar acá fuera de r, ¿no? O sea, para la misma, por supuesto, para la misma relación. Si cambia la relación, pues eso sí puede cambiar, pero... muy bien. Bueno, ahora vamos a darle nombre a estos dos conjuntos que son tan importantes, los conjuntos A y B. El conjunto A se conoce como el dominio. Y el conjunto B se conoce como el codominio. Entonces, en el caso de esta relación, pues sería igual el dominio y el codominio, pero en general pues son distintos. Por ejemplo, para nuestro caso de los productos en el supermercado, en donde se les asigna el precio, ¿cuál sería el conjunto dominio? Los productos, muy bien. ¿Y cuál sería el conjunto codominio? Precio. ¿Cómo? Los precios, que son números reales. Entonces B sería el conjunto de los números reales, ¿vale? Entonces, si el par A, B está en la función, el elemento B pertenece a B. Ahora a este segundo conjunto se le llama la imagen. Entonces el primer conjunto será el dominio y el segundo conjunto será la imagen. Vamos a ver cuál es la diferencia entre codominio e imagen en este esquema.
Ajá, es mucho más sencillo. Bueno, aquí de entrada, pues el conjunto A será el conjunto dominio. De ahí no hay ninguna otra observación. El conjunto B, en el conjunto este que contiene los 4 elementos, será el conjunto codominio. Y el conjunto que contiene únicamente a los elementos que están asociados con algún elemento en A, o sea que son alfa, beta y delta, si formamos un conjunto únicamente con esos 3 elementos, alfa, beta y delta, a ese conjunto ya no le vamos a llamar codominio, le vamos a llamar imagen. Imagen. Entonces en la imagen no están considerados aquellos elementos del codominio que no tienen una asignación, solamente estarán considerados aquellos que fueron asignados a través de F. Si cambia la función, pues este conjunto también va a cambiar, el conjunto dominio y también el conjunto imagen. Generalmente el conjunto que nos interesa estudiar en cada una de las funciones es el conjunto imagen, porque es el que nos dice más sobre la función que el conjunto codominio. El conjunto codominio lo puedo representar, por ejemplo, para funciones de números reales hacia números reales. El conjunto codominio podría ser siempre el conjunto de los reales, pero la imagen podría ser menor, incluso podría ser un solo valor. ¿Tienen alguna pregunta? Escuché algo por ahí. Muy bien, la forma de denotar a estos elementos de B que son asignados son f de A. Entonces, si por ejemplo A... ¿Tienen alguna pregunta? Es asociado a B a través de esta función f. Este elemento B se va a conocer como f de A, o sea, la función evaluada en A. También otra manera de representar a ese par ordenado es a través de esta flecha. Noten que esta flecha no es como la que usamos para denotar los dos conjuntos. Esta flecha tiene aquí una perpendicular, una línea perpendicular a la dirección de la flecha. Entonces eso significa igual, ¿no? O sea que A está asociado a B a través de esa función, o B es igual a f de A. Otra manera de llamar a las funciones es un mapeo o una transformación. Un mapeo porque pues lo que hacemos es a cada elemento de aquí lo asociamos a su elemento en el conjunto codominio y se dice que ese proceso es un mapeo. Transformación, bueno, lo mismo, lo que ocurre como en el esquema inicial aquí. Dentro de esta cajita que es la función f, es que se hace el proceso, se transforma el valor a través de esta correspondencia f, que tiene pues distintas formas, ¿no? Puede tener muchas maneras de cómo construirse. ¿Cuándo podemos decir que dos funciones son iguales? Si, por ejemplo, consideramos, vamos a llamar g a la siguiente función. G es una función que va de A a un conjunto B', en donde A es el mismo conjunto que usamos antes, A, B, C, D y E. Y B, ahora B', consta de los elementos alfa, beta y delta. La función g tiene los siguientes elementos. G consta de los pares a continuación: A, beta, B, alfa, C, delta, D, delta y E, delta. Ahí está. Entonces, ¿qué tan diferente es esta función g de la función que habíamos dado
antes. A ver, vamos a compararla. Ténganla ahí en mente. Y ahora vamos a comparar con esta. A está enviado a beta, B se envía a alfa, C, D y E se envían a delta. ¿Creen que estas dos funciones serían diferentes? La función f y la función g que definí aquí. Sí, ¿no? Porque es B'. Ajá, ¿y en qué difiere B' del conjunto anterior? Ah, A ver si quieren se los muestro. Tiene un nombre diferente, pero ¿tendrá realmente una forma distinta? Este es el conjunto B, véanlo aquí. Y las asignaciones fueron las mismas que usé. Ajá. Entonces, la respuesta es sí. Ajá, como su compañero lo dijo, sí son funciones distintas. Y de hecho vamos a establecer las condiciones para que sean iguales. Aunque tienen la misma asignación, eso es solamente uno de los requisitos. Entonces el primer requisito es que las dos funciones tengan la misma imagen. Ajá. Aquí, perdón, dominio. No sé qué estoy pensando. Ok, tengan el mismo dominio. Muy bien. La segunda condición es, en este caso, que B sea igual a B'. ¿Se acuerdan cuál era el conjunto B? ¿Cómo lo llamamos? ¿Cómo lo llamamos? Codominio. Exactamente. Entonces que tengan el mismo codominio. Ajá. En este caso en particular no se cumplió. Así como yo definí G, el codominio ahora es distinto al que teníamos para la función f. Entonces esta condición para la función g ya no se cumpliría. Aunque se cumple la primera porque los dos tienen el mismo dominio. Y veamos, en la tercera nos dice que los valores f de a y g de a deben de ser los mismos. Aquí está la igualdad. Y sí, de hecho estos elementos son los mismos que tiene la función f. Pero la diferencia es que no son los mismos codominios. Entonces deben de cumplirse las tres condiciones para decir que dos funciones son iguales. Si alguna no se cumple, pues decimos que son diferentes. Bueno, vamos a dar algunos ejemplos de funciones. La primera es la misma función que teníamos antes, pero ahora la vamos a escribir de manera más formal en el contexto de conjuntos. Entonces sea una función f que va de a a b, como las definimos antes, a y b. F es un subconjunto. Observen aquí cómo leerían este enunciado. ¿Se acuerdan de este símbolo que lo estudiamos? ¿Cómo se llama? ¿Qué representa? Subconjunto. Ajá, muy bien. Entonces decimos F es un subconjunto. ¿Y es subconjunto de qué? De A por B. Ajá. Que es SA por B es... ¿Cómo? Producto cartesiano. El producto cartesiano, exactamente. Entonces F, en este contexto más formal, es un subconjunto del producto cartesiano. ¿Será cualquier subconjunto? No, no va a ser cualquier subconjunto. Ya lo vimos en un caso anterior donde estaba definida una relación R que pertenecía al producto cartesiano, pero no se podría establecer como una función porque había dos elementos asociados a valores distintos. El subconjunto que se genera del producto cartesiano para esta función f particular que hemos venido trabajando es el que se compone por estas 5 parejas ordenadas de elementos. Pero ya están escritas, si ven la diferencia de cómo las escribimos aquí a cómo lo hicimos en la primera ocasión en que las representamos, que fue esta.
vean la diferencia. Aquí simplemente dimos la asignación a cada uno, pero no estaba escrita de manera formal. A diferencia de lo que se muestra aquí, ya tenemos la notación de conjunto y la asignación está escrita en forma de pares ordenados. Entonces, esta función f es en general un subconjunto del producto cartesiano. Veamos ahora la siguiente función. Esta es r de real, no es que aquí no se escribió bien la rayita. Entonces, esta es una función f que va de los números reales a los números reales. Y la definición nos dice que f consta de todos los pares xy que pertenecen al producto cartesiano de r con r, o sea, de los números reales con los números reales, tales que estos dos puntos se leen como tal que o tales que. Es un sinónimo de la línea vertical que también leen como tal que. Ay, vertical. Ajá, así, tal que. Nada más que, bueno, en esta notación se usan los dos puntos, pero es lo mismo. Tales que y, o sea, la segunda componente, tiene la forma x cuadrada más 4x menos 7. Entonces, esta función consta de todos los pares ordenados en donde la segunda componente está relacionado a través de la primera mediante esta forma. Por ejemplo, ¿qué par ordenado podríamos encontrar en esa función f? Vamos a dar un caso particular. Vamos a suponer que x vale 2. ¿Cuál sería el valor de y? Pues vamos a sustituir aquí. 2 al cuadrado, que es 4, más 2 por 4, que son 8 unidades, menos 7. Entonces el resultado es 5. Entonces el par 2,5 se encuentra aquí. No se encuentra, por ejemplo, el par 2,4. Al 2 le corresponde ese único valor, que es el número 5. ¿Alguien que me quiera dar otro par que se encuentre en esta función? ¿Qué otro par podríamos encontrar en esa función? ¿No? Pueden darle un valor a x y encontrar cuál sería su valor en y. Por ejemplo, si x vale 0, ¿cuál sería el par? Bueno, ¿cuál sería el valor de y para ese x? Si sustituyen menos 7. Ajá, exactamente, menos 7. Si sustituyen el valor, obtienen menos 7. Por ejemplo, para menos 1, ¿cuál sería su valor de y? Menos 12. Aquí es 1. Acá quedaría menos 4. Menos 7. Tenemos, a ver, estos son menos 11. No, serían menos 10, ¿no? Serían menos 10. Y así sucesivamente para más valores reales, o sea, para cada uno de los números reales tendríamos que continuar la lista. Aquí no acaba, por cierto, déjenme borrar esta llave. Tendríamos que continuar con la lista de parejas que se encuentran en esta función. Entonces, las parejas que se encuentran en esta función no son cualesquiera, son aquellas que cumplen que x y y están relacionadas de esta manera. Por ejemplo, se encontraría el par 3,1. A ver, veamos. Para 3 le corresponde ¿qué valor? Son 9 más 3 por 4, 12, menos 7.
tenemos 14, entonces no, a 3 le corresponde el 14, entonces no puede encontrarse la pareja 3,1. Tendría que ser la pareja 3,1, 14, ¿no? Ya lo dijimos. ¿Okay? Entonces esta pareja no se encuentra en esta relación. Ajá. Vamos con el siguiente ejemplo. La función f va también de los números reales a los números reales, en donde está definida como sigue. Los pares x, y en el producto cartesiano, tales que cumplen con esta condición, que la segunda componente, o sea, el segundo elemento y, es igual al cuadrado del primero. Quiero que me den algunos ejemplos de elementos, o sea, de parejas, que se encuentren en la función. A ver, yo voy a dar 1. Si x vale 3, y tiene que valer 9. Porque es el cuadrado. Nos dice que y está relacionado con x a través de su cuadrado. ¿Alguien que me quiera dar otro elemento que se encuentre ahí? 4,2. Al revés, más bien, sería 2. Al revés. Ajá, 2,4. 2,4. Muy bien. También pueden 4,16. 4,16. Ajá, también pueden ser negativos, ¿eh? Ajá, muy bien. Otro más. Menos 2,4. Menos 2,4, muy bien. Menos 2,4. Y así también podrían ser fracciones, números irracionales. Todos los elementos del conjunto de los reales que cumplan en el producto cartesiano esta relación. Ajá. Entonces, de todas esas parejas ordenadas R cruz en el conjunto R cruz R, solamente vamos a seleccionar aquellas que tengan esta relación entre sus componentes, ¿vale? Muy bien, vamos con la tercera función. Esta tercera función se puede definir en cualquier conjunto, ya sea de números o ya sea de cualquier otra especie. Esta función se conoce como la función identidad. Ajá. Entonces, la función identidad lo que hace es asociar, pero en primer lugar, esta función tiene la siguiente característica. El conjunto dominio y el conjunto codominio son los mismos. Entonces, por ejemplo, esta podría ser también el caso, ¿no?, de R cruz R, pero para cualquier otro conjunto, lo importante es que el dominio de la función sea igual al codominio. No puedo tener conjuntos distintos. Entonces, la función identidad definida para un conjunto consta de todas las parejas de la forma x, x, donde x es un elemento del conjunto A. Pensemos, por ejemplo, a la función, al conjunto A. ¿Se acuerdan de aquel conjunto A definido como los elementos A, B, C y D? Creo que también teníamos a E, ¿no? Bueno, ese es el conjunto A. Si nosotros definimos la función identidad para este conjunto, debemos de considerar entonces todas las parejas ordenadas del producto cartesiano que tengan la forma x, x. ¿Cómo serían esas parejas para este conjunto A? Sería A, A. ¿Qué otro elemento habría? B, B. Ajá. C, C. C, C. D, D. D, D. Ajá. Y E, E, E. Ajá. Entonces, para este conjunto se puede asociar su función identidad y se construye de esta manera. Eso ocurre para cada elemento del conjunto A.
Si falta uno de ellos, ya no sería la función identidad. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Tendríamos una cantidad infinita de parejas que pertenecen a la función. Entonces, escribirlas a todas ellas sería imposible. Pero también tenemos otra forma alternativa de representar a esta función, que es justamente la gráfica. Vamos a dar aquí un ejemplo fuera de los ejemplos que tenemos. Ok, vamos a dar una función f. Vamos a llamarle f, que va a ir de a. Bueno, en este caso, sí, ok, vamos a dejarle a, que va de a r, en donde a consta de los elementos 0, 1, 2 y 3. Y la función f está definida de la siguiente forma. F consta de todas las parejas x, y, tales que y es igual a 2 veces x. Ahí está. Entonces, lo que haremos ahora será lo siguiente. Esta función en particular, pues es una función de números reales. Y aquí tendríamos entonces el... Déjenme borrar esto. No se puede. Ok, se borra la otra. Bueno, tendríamos ahí todas las parejas que forman para esta función. Así. Está. Entonces, vamos a construir la gráfica de esta función. Tenemos cuántos valores en el dominio. Tenemos 3 valores. El primero es 0, después tenemos 1, luego el 2 y finalmente el 3. Y vamos a ver cuál sería la imagen, cómo están conformados las parejas de esta función. Pues estarían conformadas de la siguiente manera. Por ejemplo, a 0, aquí vamos a poner el valor de x y el valor de y. A 0, ¿qué pareja le corresponde? ¿Cuál? 0, porque al multiplicarlo por 2, a x se vuelve 0. A 1, ¿qué elemento le corresponde? 2. 2, muy bien. A 2 le corresponde 4. Y al 3 le corresponde 6. 6, ¿verdad? Porque es el doble de 3. Sí. Ahora, pues aquí entonces en nuestro eje vertical necesitamos a 2, a 4 y a 6. El eje vertical no necesita tener el mismo ancho en las separaciones que el eje X, ¿no? Pero entre sí deben de ser iguales. Vamos ahora a representar a estos puntos. El primero ¿cuál es? Es 0,0, que está aquí. Centro. Está aquí. Déjenme colocarlo relleno. Ahí está. Entonces ahí está. Este es el punto 0,0. Después el punto 1,2, 1 en X y 2 en Y. Está por aquí. Luego el punto 2,4 viene acá.
y 3,6. Más o menos ahí. Bueno, es aproximado, ¿no? Entonces, estos puntos son los puntos de la gráfica de esta función. En este caso no los puedo unir porque solamente son puntos aislados. Cuando ya consideramos todo un intervalo en el eje X, pues ahí sí podría unirlos, pero en este caso no. Ahora, quiero que hagamos ahora una gráfica parecida, pero para una relación dada. Y a lo que voy a llegar es a la diferencia entre la gráfica de una función y la gráfica de una relación. Ya vimos cómo se construye ahorita para este caso en particular la gráfica de una función. Hagamos lo mismo para una relación. Voy a definir R del conjunto A. Ok, déjenme primero colocar A. A tendrá los mismos elementos. Tiene los elementos 0, 1, 2 y 3. Y R, como en los ejemplos de la clase pasada, consta de todos los pares ordenados X, Y que pertenecen al producto cartesiano de A con A, tales que vamos a poner así: Y es mayor que X. Esa es la condición para esta relación. Hagamos lo siguiente. Ayúdenme a construir A cruz A, o sea, el producto cartesiano de A con el mismo. ¿Cuáles serían las parejas de este producto cartesiano? 0,0. Ajá. 1,1. Ok, vamos a escribirlo así si quieren. 1,1. Ajá. Así que si quieren seguir ese orden, lo hacemos así: 2,2, 3,3. ¿Qué otra habría? 0,1. 0,1. 0,2. 0,2, ajá. 0,3. 0,4. Después 1,1, ya lo tenemos. 1,2. ¿Alguien me decía algo? Es que no alcanzo a escuchar bien. No hay 4. ¿Cuál? 4 no pertenece a... 4 no sé por qué. Me clavé aquí con el 4. Gracias. 1,3. ¿Qué más? Ya está el 1,1. Me faltó el 1,0, ¿no? Ahí está 1,0. 1,1, 1,2, 1,3. Ya está. ¿Qué otro tendría? 2,1. 2,1 y 2,0, ¿verdad? 2,0, 2,1, 2,2, ahí está. Y 2,3. Muy bien. Ahora, ¿qué más? Tendríamos 3,0, 3,1 y 3,2. 3,3 ya está. Y ya, estos serían todos, ¿no? Ahí está. Muy bien, ahora vamos a escoger solamente aquellos que cumplan esta relación. Que Y sea mayor a X. A ver, ayúdenme a identificar. ¿En esta fila hay alguno donde Y sea mayor a X? No. No, ¿verdad? Muy bien, ¿en esta otra? Sí. Sí, ¿verdad? De hecho, los tres. Ajá, en esta uno, otra. ¿no? 1,2 también, 1,3 también, 1,0 no. Para el siguiente,
Solo este último cumple, que y es mayor a x. Después acá 3,0, no, 3,1, 3,2, pues ya no lo cumplen. Entonces R consta de todos los elementos que son 0,1, 0,2, ajá, 0,3, 0,2, ay, 0,3, ajá, 1,2, 1,2, 1,3, ajá, 2,3, 2,3. 1,3 y me falta 1, ¿verdad? 2,3. Ujú. Muy bien. Ok, ahora vamos a hacer la gráfica de esta relación R. Ujú. Vamos a hacerlo en la siguiente y vamos a ir buscando cuáles son las parejas que se requieren en la gráfica. Déjenme hacer nada más el esquema. Ouch. Muy bien, ahora ahí lo que necesitamos son los valores 0, no, 0, 1, 1, 2 y 3. Ajá. En X y también para Y. 0, 1, 2 y 3. Ahora vamos a representar a estos puntos, que son los puntos 0, 1, 0, 2, 0, 3. A ver, vamos con esos tres primeros. Entonces vamos a dibujar a los puntos 0, 1, 0,1 por aquí. Ahí está. Después tenemos 0,2, 0 y 2. Ahí está. Muy bien, después 0,3. Ahí está. Después 1,2. 1,2 está por aquí. 1,3, ¿verdad? 1,3. Y 2,3. 2,3 está por acá. Muy bien. Entonces, esta es la gráfica de la relación R. Ajá. Observen, bueno, vamos a encontrar entonces una diferencia entre las gráficas para el caso de funciones y las gráficas para el caso de relaciones. Las relaciones tienen en general menos restricciones. Observen que, por ejemplo, para este elemento 0, ¿cuántos valores le corresponden? Si nosotros hiciéramos un diagrama como lo hicimos antes para, perdón, déjenme ponerlo sin relleno, como lo hicimos antes para estos elementos, lo que tendríamos es la siguiente cuestión. Por ejemplo, aquí hay 0, 1 y 2 solamente. 0, 1 y 2. Y en los valores tenemos a los que van enviados son 1, 2 y 3. Aquí está 1, 2 y 3. Si nosotros hacemos un diagrama aquí de flechas, tendríamos de 0 a 1. De 0 a 2. De 0 a 3. De 1 a 2. De 1 a 3. Y de 2 a 3. Ahí está. Entonces, observen que en este diagrama, para un valor en particular, por ejemplo el 0, tenemos 3 asignaciones. Por supuesto que esto viola completamente la definición de función. Entonces, para el caso de la relación no importa, porque no hay ninguna restricción.
esta expresión, este conjunto no podría ser una función. ¿Y cómo lo notaríamos en la gráfica? Es a lo que vamos. Bueno, en la gráfica se nota porque si yo atravieso una línea recta vertical, hay algunos puntos en donde cruza una sola vez, pero hay algunos otros en donde ese cruce se efectúa en más de un punto. El hecho de que cruce en más de un punto nos indica que para ese valor de x le corresponde más de un valor de y, violando la condición de función. Entonces, ¿cómo podemos distinguir entre una gráfica de una que sí es función y una gráfica de una que no es función? Que solamente sería relación, pero no podríamos etiquetarla como función. Pues que al trazar líneas verticales a través de la gráfica de la función, esta debe tocar cuando mucho en un punto. O sea, habrá regiones en donde no toque nada, pero si es que toca esa intersección, estas son líneas verticales, imaginen que son verticales, esa intersección se realiza únicamente en un punto. En cambio, en la relación no. Su gráfica estas líneas verticales pueden ser cruzadas en más de un punto de la relación. Entonces, esa se llama la prueba de la recta vertical. Cuando ustedes tengan una gráfica, para saber si esa gráfica corresponde a una función, lo que hacen es trazar líneas imaginarias así verticales y ver si se interseca en más de un punto, no es una función, solamente se etiquetaría como relación. Pero si para cualquier línea recta vertical se interseca en cuando mucho un punto, entonces esta línea, esa gráfica sería la de una función. Eso es lo que nos dice básicamente esta definición. Bueno, vamos a abordar ahora. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Muy bien, bueno, vamos ahora al concepto de imagen de una función. Y para ello vamos a recordar un esquema de nuestro ejemplo. Aquí, de hecho ya lo habíamos platicado. El conjunto dominio, el conjunto codominio que consta de todos los elementos de B. Y el conjunto imagen es aquel que consta únicamente de los elementos que tienen correspondencia con algún elemento en A, en el dominio. Descartamos aquellos que no estén asignados a ningún elemento de A. Eso es básicamente la imagen. Y pues ya la manera de representarlo es como sigue. La imagen de F consta de todos los elementos B que pertenecen al codominio, tal que B tiene asignado ese elemento de A. O sea que A, B está en la función para alguna A. Aquí podemos observar en este esquema los elementos de A, es el conjunto imagen, los elementos de B, que es el conjunto codominio, y si nos quedamos únicamente con esta porción del conjunto B, que tiene asignado un elemento en el conjunto A este lo vamos a conocer entonces como imagen. Entonces esta se conoce como la imagen. ¿Vale? Descartamos aquellos que no tengan asignación a elementos de A. ¿Sí? ¿Quedó claro el concepto de imagen? En este esquema lo representamos también ya de forma general. Este es el conjunto A, que es la imagen, el conjunto B, que es el codominio, y aquí dentro están solo aquellos que provienen de una asignación a través de la función f y que se conocen como imagen. Vean la forma en cómo se representa la imagen. IM, entre paréntesis, el nombre de la función, que en este caso pues la estamos representando como f. Podría ser
que para ciertas funciones los conjuntos imagen y contradominio coincidan. Eso podría ocurrir también, pero en caso de que no ocurran, sí hacemos una distinción entre ellos, ¿de acuerdo? Muy bien, ahora pues ¿cómo encontraríamos la imagen de una función? La imagen de una función la vamos a encontrar resolviendo una ecuación que es igualando, haciendo y igual a f de x y ver si tiene solución para cierto valor de x. O sea, que provenga de un elemento del conjunto A. También, si de alguna forma tenemos la gráfica de esa función, o se puede determinar la gráfica, vamos a considerar únicamente este caso de funciones. Las gráficas solamente están definidas en este caso para funciones que van de R a R o de un subconjunto de R a R. Ya no entrarían aquí funciones de otra especie, ¿no? Por ejemplo, aquí letras y no sé, o símbolos distintos. Tienen que ser números reales. Entonces, si de alguna forma podemos obtener la gráfica, también a partir de la gráfica se puede establecer la imagen. ¿Qué es lo que vamos a hacer para establecer la imagen? Bueno, haremos lo siguiente. Vamos a considerar un elemento del dominio, vamos a llamar a este elemento A. Observen que A está acotado aquí, tienen en color negro más marcado los valores de A que forman parte del dominio. Aquí está el dominio. Es el dominio de la función. Entonces vamos a considerar un elemento A que está en ese dominio. Vamos a trazar líneas rectas verticales que pasen por A y que crucen a la función. Así. Ya una vez que tenemos esa línea vertical, vamos a considerar el punto en donde se efectúa la intersección con la gráfica, que sería este. Ese es el punto de intersección con la gráfica. Ya una vez que tenemos ese punto de intersección, ahora vamos a trazar líneas horizontales que pasen por ese punto y que atraviesen al eje Y. ¿Ok? Así. El valor donde cruza justamente al eje Y lo vamos a conocer como la imagen de... Lo vamos a conocer como la imagen de ese valor. De ese valor A. O sea, vamos a denotarlo como f de A. Este de aquí. ¿Okay? Entonces, el valor f de A es un valor sobre el eje Y. ¿De acuerdo? Ahora, si hacemos eso con cada elemento que se encuentra aquí en el eje horizontal, pues vamos a obtener distintos valores sobre el eje Y. En particular, observen a estos valores de aquí. Por ejemplo, este que es como el más pequeño. Aquí está. Este sería el valor de X que genera el valor de Y más pequeño. Entonces vamos a mapear, así como decía nuestra definición, vamos a mapear a todos aquellos valores de Y, de X y asociarle su valor de Y. Muy bien. Entonces eso lo haríamos para los demás puntos. Y así generaríamos una serie de puntos sobre el eje Y. ¿Hasta dónde? Pues dependiendo de hasta dónde esté definida la función. Así todos los que provienen. Aquí en el esquema se puede ver cuál es el más alto. Se puede ver que en este caso el valor más alto corresponde
a este elemento, a este último punto. Entonces aquí podemos ampliar nuestro eje coordenado y ver cómo este valor de y, aquí más o menos que sea paralelo al eje X. Aquí está. Este sería el último valor que podríamos construir. Aquí sería este, ¿no? Entonces la imagen estaría formada por todos estos valores que resultaron ser provenientes de algún valor en X. Todo este intervalo de valores en Y es justamente lo que vamos a identificar como el rango de la función o imagen. Entonces todo este conjunto desde aquí hasta acá, para esta gráfica en particular, sería el rango de valores que toma la función, o sea, la imagen. Y ese intervalo pues es el que vamos a reportar como la imagen de la función. Y bueno, vamos a poner por supuesto en práctica estos conceptos. Para algunas gráficas que les voy a dar, ustedes van a determinar cuál es el dominio, cuál es la imagen, y sobre todo nos vamos a enfocar en gráficas en funciones de números reales a números reales. Aunque pues ya vimos que este concepto se aplica para cualquiera, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, les voy a pedir que por favor realicen la investigación de lo que se define como una función. No es todo. Una función inyectiva, suprayectiva, biyectiva, inversa. Y cómo se define la operación entre funciones que se conoce como composición. Entonces serían estos conceptos. Eso lo van a anotar en su cuaderno para que ya en la siguiente sesión hagamos algunos ejercicios. La siguiente semana tenemos ya la evaluación de esta primera parte, el primer parcial.